proporcionar eso. Después, otro tema importante, que eso sí sé que me quedan porque no sé dónde los anotan, son los alumnos de intercambio. Los alumnos de intercambio, eh, cuando estemos todos conectados, también ahí vamos a hacer un tratamiento especial con alumnos de intercambio para tener la lista, que estén al tanto, porque es pues, una situación especial con ellos. Pero eso a partir de que nos podamos conectar todos. Bien. ¿Qué más con respecto a las inscripciones en las materias? Son, creo que debo haber visto como el 70% son condicionales. Hay algo ahí que de movida ya no están dando, pero bueno, no va a haber problema, de alguna manera lo vamos a sacar para adelante. Eh, Algunas cuestiones que hemos aprendido de haber tenido que dar estos cursos remotos porque no hay aulas en la facultad libres para dar las materias eh, como es habitual. Eh, Número uno, los grupos tienen que ir avanzando y se tienen que autogestionar. Vamos a tener periódicamente una clase completa que va a ser para el trabajo de los grupos, que es, vamos a entrar por grupos y ese día iremos respondiendo preguntas y veremos las dudas que hay en los grupos. Van a tener una entrega, van a tener entregas parciales. eh, el parcial, el parcial de medio término de la cursada, aproximadamente a la mitad de la cursada, va a ser la entrega, el estado de avance del trabajo práctico. ¿Por qué lo hacemos así? No tomamos un examen porque estoy yo solo y corregir 250 exámenes es me lleva muchísimo tiempo y me complica seguir dándole las materias, es muy complejo. Ya ese problema lo voy a tener cuando tenga que tomar el examen final. Así que, ¿cuál es el trabajo, cómo es el examen de medio término? Es el estado de avance que vamos a definir del trabajo práctico. ¿Cuál es la fecha que se va a entregar? Bueno, estará en el rango aproximadamente de la mitad de la cursada, después más adelante se verá según vayamos avanzando con el trabajo práctico. Esto quiere decir que no tienen ya no definimos, tal fecha tienen un examen. Manejen la ansiedad, se va a decir, bueno, tal fecha se va a entregar el trabajo práctico de medio término. ¿Cómo se va a entregar? Va a entregar un documento con todo el avance, un miembro de cada grupo de los que está trabajando. Con respecto a cuál es el tema,
lo digo brevemente, pero en la próxima clase, cuando estemos todos, veremos mucho más el detalle. Es una aplicación la cual va a tener que hacer tres tipos de acceso, tres tipos mínimos de base de datos. Van a ser una aplicación donde se va a acceder a una base de datos relacional, a una NoSQL y a la blockchain. Tendrán que hacer los tres estadios de almacenamiento en una aplicación estándar, web, no tiene que tener nada sofisticado, ni de diseño, ni de nada. Lo importante acá, ni de lógica de sistemas, ¿no? Pero que puedan ustedes levantar una aplicación que acceda a, a los tres eh, repositorios principales de datos que existen a este momento. Después veremos más en detalle, pero eso es básicamente el trabajo práctico que tendrán que realizar. ¿Qué más con respecto al trabajo práctico? Bueno, al final de la cursada van a entregar el trabajo práctico completo y de ser aprobados, eh, tendrán la firma de trabajos prácticos, lo que los habilita a presentarse a la fecha de final. Así es eh, la, la currícula. La fecha, los finales son presenciales, es un examen teórico escrito en alguna de las fechas de finales habituales que se van publicando hacia el final del cuatrimestre. Con respecto a... No, no hay promoción. Todos dan los exámenes. La cuestión de que no hay promoción es el hecho de que estamos en un régimen 100% virtual, hace que no me pueda dar cuenta, no los pueda conocer a ustedes en persona y ver su progreso en las clases y cómo van interactuando en las clases, su participación en las clases, con lo cual me hace imposible que yo pueda juzgarlos junto con el trabajo que entregan si pueden tener una promoción. Por eso todos tienen que dar el examen. También hablando de participación en la clase, deben entender que esto no es un monólogo del profesor y esperaría que tengan participación en la clase. ¿Estamos? Que tengan forma en que puedan estar acá. Hablando, haciendo aportes, haciendo preguntas. Eso también va a ser tomado en cuenta para su clase calificación final. ¿Estamos? Eh, esto que quiero, ¿por qué le hago esta salvedad? Para que después cuando vean su nota final, algunas cosas que el equipo que trabajó
La nota de trabajo práctico que tiene el equipo no necesariamente tiene que ser igual para todo. La nota final siempre va a ser única porque es de un examen final individual, pero la nota del equipo no necesariamente es la misma para todo el equipo. Puede ser que algunos tengan un punto más o un punto menos, o 2 puntos más o 2 puntos menos, dependiendo de la participación que ha tenido cada uno de ustedes. Así que les pido que participen, que hagan preguntas, pero sobre todo que hagan aportes. Bien, eso sería con respecto al régimen de cursada. Otra cuestión que es muy importante, a lo largo de cada una de las clases, empezando desde la próxima semana, cuando resolvamos toda la cuestión de que nos podemos conectar todos, que estamos todos conectados, en algún momento de la cursada, no importa cuándo, les voy a pedir que pongan su DNI en en, en el chat. Y yo voy a tomar ese archivo. Eso va a ser como una asistencia. En cualquier momento lo hago. En el momento que lo hago tienen un minuto y medio para poner su DNI. Esta mensajería aparece y yo después tomo eso y ya está. Es la única forma que tengo de más o menos saber si están presentes y si no ponen al pajarito de Homero a cursar la materia. Entonces, después, eh, profesor, que no estaba, justo salí. Bueno, si justo saliste y fue una sola vez, no vas a tener ningún problema porque no es que tienen que tener el 100% de la presencialidad, pero en el momento que lo pido lo tienen que poner todos y con eso ya, ya vamos llevando lo de la presencialidad que puede ser hecho en cualquier momento. Bueno, ¿qué más? Eh, los horarios de clase, cómo es el régimen de cursada, cómo es los exámenes, van a trabajar en equipo. Eh, ¿Qué más? Eh, no. ¿De cuántos integrantes? Charo, habíamos dicho ya entre 6, 5 y 6 integrantes. ¿Hay algún cronograma de la cursada? Eh, Cuando decimos cronograma, ¿qué se va a ver en cada tema? ¿Qué tema se va a ver? Bien, yo te puedo, lo que sí podés tener son los temas que vas a ver. ¿Cuándo lo vas a ver? ¿Sabés cuál es el problema, Joaco?
que al ser tanto se me estiran los temas porque son muchos círculos de pregunta. Los temas que se van a ver es acceso a base de datos relacionales y estructura de las bases de datos relacionales, lo que es un motor, las principales características de un motor de base de datos relacionales y el lenguaje de consulta SQL. Te voy a explicar los tres grandes lineamientos que tiene la materia. Después, ¿en qué fecha caen? El orden es ese, el que te voy a decir ahora, pero muchas veces en algunos temas se extiende más porque hay más preguntas y soy uno solo y no puedo dejar de responder las preguntas. Pero los tres grandes temas que ustedes van a tener son acceso a base de datos relacionales, acceso a base de datos no SQL, o sea, no relacionales, y acceso a base de datos del estilo de blockchain, porque una blockchain es una base de datos. El orden va a ser dado en ese. Lo primero que se va a ver en en las primeras, son 16 semanas que tenemos de clase. Va a haber menos una que va a ser toda la conexión, nos queda 15 clases, menos la última, tendremos 14 clases porque la última es ajustes varios de, para los exámenes, entregas y todo. Asumamos que con las clases de los trabajos prácticos y todo eso, clases teóricas estarán aproximadamente en 10 clases teóricas reales que van a tener. De esas 10 clases teóricas van a tener las primeras de SQL, más motores de bases relacionales. Luego va a venir lo que es el NoSQL, lo que es un motor de base de datos NoSQL y los lenguajes de consulta. Y vamos a trabajar en ese caso con un cloud de NoSQL, de un motor de búsqueda de MongoDB específicamente, que tenemos posibilidad de tener acceso. Y por último, vamos a trabajar con Ethereum y la blockchain y generar una conexión de la aplicación y trabajando con un framework eh, de blockchain de manera local que nos da no solamente un nodo local, sino que nos da también una forma de conectarnos con una librería de W3 a esto. Así que esos serían los tres grandes temas. Las fechas no te lo puedo decir en función de los problemas. Al ser tantos, siempre tenemos algún problema y nunca encajan fechas y temas. Pero los temas son esos. Esos son los tres grandes temas que ustedes van a ver en esta cursada. Es decir, que en términos generales, cuando terminen la cursada, que deberían esperar haber aprendido ustedes es manejo de base de datos relacionales, no relacionales y manejo de la blockchain, saber hacer aplicaciones en los tres mundos, conectarse, desconectarse, cargar datos, leer datos, borrar datos, hacer todas las operaciones eh, básicas con esto, pero sobre todo tener eh, el entendimiento
y eso quizás es lo más difícil de todo, entender cuáles son las diferencias y cuándo se utiliza cada una de ellas y para qué sirve cada una de las distintas bases de datos. Ya la primera regla que les vamos a lo que tenemos que entender sobre todo en esta materia, y es el objetivo, más que la cuestión práctica, que la tenemos que conocer y tenemos que saber cómo nos generamos, nos conectamos, cómo consultamos, sino es una cuestión conceptual de entender la diferencia entre los distintos motores de base de datos y por qué fueron creados. ¿Está? ¿Por qué fueron creados? ¿Por qué un motor de base de datos A fue creado y un motor de base de datos B también fue creado? Y si son dos motores de base de datos, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Esa diferencia está porque fueron creados para distintas situaciones particulares. Entender las situaciones particulares por lo cual fue creado en los distintos bases de datos les va a permitir a ustedes ser mejores ingenieros en sistemas y al momento de diseñar una aplicación podrán tomar las decisiones de decir, esta parte la guardo en esta aplicación, esta otra parte la guardo en esta otra aplicación, en este motor de base de datos. Eso es un concepto muy importante, el cual tienen que tener todos ustedes conocimiento. ¿Qué más? El SQL, que está relacionado con las bases de datos relacionales, valga la redundancia, es central. ¿Qué quiero decir que es central? Bueno, es algo que todos tenemos que conocer y conocer bien. ¿Por qué tenemos que conocer bien el SQL? Porque si nosotros entramos como generalmente se entra al mundo de la informática, que es como programador, desde nuestra perspectiva, es lo primero que nos vamos a chocar. Si queremos ser administradores de base de datos, también va a ser el, el punto de partida, por dónde vamos a entrar. Con lo cual, se espera que de este curso de base de datos, uno de los conceptos que todos tienen que tener es el conocimiento del SQL, ¿no? De poder trabajar con SQL la, y poder entender para qué sirve esto y poder hacer consultas de una manera rápida y eficiente. ¿Qué más? Con respecto a los temas, en términos generales, es eso. Eh, es muy importante que puedan relacionar conceptos acá y entender varios estadios intermedios que ustedes deben comprender para convertirse en buenos ingenieros informáticos. Es muy importante que entiendan bastantes formas, cómo se relacionan todas estas tecnologías y qué partes ustedes tienen
que prestarle atención y qué partes no deberían en primera instancia prestarle mucha atención. Eh, es muy importante que entiendan conceptualmente cómo, cómo se relacionan las partes del almacenamiento de una aplicación. Y esto es lo que se va a ver específicamente en esta cursada. El almacenamiento, base de datos es almacenamiento de una aplicación. Es lo que hace que tenga sentido una aplicación. Por un momento piensen una aplicación en la cual no se puede guardar ningún dato, solo hace una operación, hace un cálculo. ¿Cuál es el valor de eso? Muy poco. El almacenamiento de una base de datos, en una base de datos de cualquier tipo, es lo que le da sentido a las aplicaciones y es lo que hace que las aplicaciones tengan sentido en sí. Por un momento piensen todos ustedes en aplicaciones que tengan, que intercambien ustedes. Hasta los grupos como el WhatsApp, en algún lugar tienen una base de datos donde está almacenando el grupo al cual pertenecen, por ejemplo, el de base de datos. Todo para que tenga sentido tiene una pequeña base de datos. Los chats que intercambian uno a uno cuando hacen una conexión peer-to-peer con algún compañero, amigo, familiar, eso que están viendo displayado ahí cada vez que prenden de vuelta su celular y continúan la conversación, es una base de datos. Cuando entran a un home banking, todo lo que ven ahí, su saldo, todo es una base de datos. Cuando entran a Mi Argentina y ven toda la información suya, como personas que viven en la República Argentina, con su CUIL o con DNI, es una base de datos. Todo es una base de datos. Lo que se pone alrededor es una aplicación que interactúa principalmente con ¿qué? Con una base de datos. Es por eso que les comento que lo importante no es solamente el objetivo final, sé lo que es una base de datos relacional, una base de datos no relacional, lo que es la blockchain, y sé hacer consultas en los lenguajes de consulta de cada una de ellas, haciéndose hincapié principalmente en el SQL. No, las relaciones y los conceptos intrínsecos que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada son extremadamente importantes. ¿Por qué? Porque la performance de una aplicación va a estar dado por esto que yo estoy viendo. Así que tienen que prestarle bastante atención a esto. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? Bien. El Teams, eso es lo que yo le decía, yo no tengo los mails del resto, como yo ahí acabo de mandar, yo lo mandé a todos los que tenían, estaban anotados, todos los que tengo yo en mi listado que recibí.
Lo que tienen que hacer ustedes es, en primer lugar, cerciorarse que tienen que el mail que tienen en el SUI es el correcto. Asumo que a esta altura del partido debería hacerlo. Y segundo, bueno, preguntar por qué no estarían ni siquiera en los condicionales o algo por el estilo, porque no tengo. Yo mandé a toda la lista que recibí, no dejé a nadie afuera. Sobre Lucas, sobre la bibliografía, sí vamos a tener bibliografía. El problema que tenemos hoy por hoy con la base con lo que es el bibliografía. Sí, porque es el mismo link, nada más que se cambió a Teams, porque nos dieron un plugin que podíamos hacer eso. El punto con la bibliografía es lo siguiente. Hay libros de base de datos tradicionales, pero que han quedado en el olvido ya porque ha avanzado mucho esto. Sí, lo que les voy a ir pasando, cuando vayamos avanzando, les voy a ir dando los distintos textos que tienen que ir los distintos textos que tienen que ir leyendo, ¿no? Porque va a ser una colección, esta partecita de acá, esta otra partecita de acá, esta otra partecita de este otro lugar. Es lo que tienen que ir trabajando. Sí, se guardan en servidores por lo general remotos. Hoy por hoy, en todos se guarda en un servidor. ¿Por qué? Porque se especializa para, como servidor de base de datos. Y además se utiliza el cloud computing. Bien. Eh, ¿Qué más con respecto a la cruzada? No, no hay problema. Ahora sí lo puedes preguntar, Rodrigo. ¿Cuántas personas? 5 o 6 personas. El front-end, el que ustedes quieran. No tengo ningún problema. Por lo general lo hacen en algún framework que combina JavaScript y Python, pero no hay ninguna preferencia, no es el objetivo de la cursada un lenguaje de programación particular. Acá tenemos que ver lo que está atrás de eso, con lo cual tienen libertad. ¿Afecta el on-premise? Sí, afecta porque vos, cómo trabaja una nube rápidamente. La nube surgió con algo que encontró Amazon, al primero que se le presentó esto fue Amazon, por eso Amazon es el que está en el cloud computing, los servicios de cloud computing son los que llevarían la, la delantera y además tienen a nivel mundial la tasa de mercado más alta con aproximadamente un 31% de mercado. Le sigue ya muy de cerca Microsoft con su Azure
con un 27%. Pero los primeros, y por atrás lejos viene Google, creo que tiene, no llega ni al 15%, menos seguro. Y después el resto está distribuido en decenas de pequeños operadores que existen y que van apareciendo día a día, pero muchas veces muchos de estos operadores son específicos para algo. Por ejemplo, OnRender, que es un sitio donde uno carga en Python aplicaciones y tiene su base de datos, pero no tiene, en comparación no se puede verlo como un par de Amazon Cloud o AWS o Azure. Pero bien, especie un poco de historia con respecto a eso surge a través de Amazon. ¿Cuál era el problema que tenía Amazon unos cuantos años atrás, antes de tener esto en la nube y todos los servicios que dan en la nube? Ellos cuando querían dar un servicio de calidad, de comprar y vender productos como es el core de Amazon, para que todos tengan una buena experiencia en esto, tenían que tener un montón de servidores. Pero cuando analizaban el montón de servidores, resultaba que esos servidores estaban el 80% del tiempo, quizás o más, el 90% del tiempo, con uso mínimo o sin uso. Solamente en algunos momentos puntuales, que eran situaciones, por ejemplo, fines de semana en determinados horarios o tarde-noche en determinados días y horarios, era donde ellos necesitaban tener toda esa infraestructura para poder dar una experiencia de usuario ágil. Pero un inconveniente eso. Eh, ese problema generaba que el resto del tiempo tengan un montón de tiempo ocioso. Y ahí es donde ya tenían la virtualización, porque la virtualización ya la utilizaban, era mucho más antigua. El concepto de lo que ustedes entienden por virtualización, ya estaban todos usándose esos servidores, tenían toda la infraestructura virtualizada, eh, funcionaba todo de esa manera, las arquitecturas no eran heterogéneas, quiero decir que eran distintos equipos con distintas características, pero ellos lo veían como una sola gran base de datos, por ejemplo, si estábamos hablando de base de datos. Entonces ahí surge la posibilidad de tener el cloud computing. Dicen, ¿por qué no agarro y todo este capacidad de procesamiento ociosa que yo tengo durante el 90% del tiempo, trato de recuperar un poco de la inversión y la pongo a disposición de que otros usuarios lo utilicen? Y ahí surgen todos los servicios como conocen ustedes hoy en día. Es por una oportunidad que veían de aprovechar algo que estaba ocioso. Y ahí surge el on-premise y demás cuestiones
que ustedes habitualmente, con la cual ustedes habitualmente trabajan. Em, ¿Cuál es el secreto de eso? Es que tienen calculado de que todos no utilizan todo al mismo tiempo, entonces le pueden dar servicio y están sobreagendados. Es como los pasajes en avión. Como saben que hay gente que cancela, tienen una parte que está sobrevendida. Entonces, todos los aviones en términos generales están sobrevendidos. Y esto es lo mismo. Con lo cual, cuando ustedes dicen cuando lo necesitan lo van a tener, sí lo van a tener, pero no es que lo quiero, lo tengo y lo quiero y lo tengo. Siempre hay una limitante en función de la cantidad de personas que estén trabajando en ese momento. Así que no es tan transparente porque en el fondo, aunque pongan virtualizado, pongan data center, pongan lo que uno quiera, siempre hay fierros al final del camino que son los que soportan toda la infraestructura. Y la infraestructura está dada por servidores y routers y conexiones inalámbricas o alámbricas de cualquier tipo que tienen limitaciones físicas. Así que el on-premise no es que es infinito, sino que tiene limitantes. Bueno, espero con un poco de historia haber respondido la pregunta. Bueno, otro punto importante con respecto a ahí lo que acabo de contarles es, tomen nota de estas cuestiones de por qué se derivan. Es muy importante cuando uno es informático en general entender por qué se derivaron las cosas. Tienen que hacer ustedes hincapié en esos conceptos. ¿Por qué surgió el cloud computing? No, surgió porque a Amazon le quedaba un montón de, de espacio y de capacidad de procesamiento ociosa el 90% del tiempo. Es bueno que vayan atando cabos ustedes para entender cómo puede llegar a evolucionar eh, nuestra área de la ingeniería. Mm, Háganse esas preguntas. Es más, es muy importante preguntarse por qué existe el SQL y entender por qué fue creado el SQL, que no solo saber SQL, sino en nuestro conocimiento se nos van generando un montón de baches. Puedo conocer, obtuve el resultado final, sé utilizar SQL, pero no sé ni de dónde salió, ni cuándo fue la necesidad, ni en qué año surgió esta necesidad, ni cómo evolucionó. Lo vamos a ir viendo un poco rápidamente, pero eso que ustedes pueden ver con un tema particular de SQL lo tendrían que extender a todo, a todos los demás conocimientos que van viendo en la carrera y eso les va a ir tapando baches, van a ver cómo todo deriva de, por alguna u otra relación, todo está relacionado con todo, tienen relaciones entre todos y los aspectos de las carreras y eso les hace entender mucho mejor la carrera y ponerle un sentido a las cosas que estudian. Un concepto importante que vamos a tratar de ver en esta materia, y eso sí les pido por favor que cuando les quede una duda, pregúntenlo, es hacer la pregunta tan simple como ¿por qué estamos viendo este tema en esta materia? Y la otra pregunta que tienen que formularse, y me tienen que formular a mí cada vez que no encuentren respuesta, es
cómo se relaciona esto con otras materias que hemos visto a lo largo de la cursada y que veremos a lo largo de la cursada de nuestras carreras. Son dos conceptos centrales. El por qué se ve un tema, no deberían tener absolutamente ninguna duda ustedes de todos los temas que se ven en la carrera, por qué se ven. Cada tema que ustedes ven en su camino para ser para llegar a ser ingenieros informáticos, está dado por algo. No está puesto ahí porque sobraba el tiempo, sino que tiene una relación. Era necesario ver eso para algo. Bueno, el para algo, si no lo pueden detectar ustedes, lo tienen que preguntar. Y por otra cosa, por otro lado, todo está relacionado, todos los temas están relacionados. Con lo cual, si a un tema no le ven relación, tendrían que también preguntarlo. Son dos conceptos básicos que les va a ser mucho más sencillo, no solamente esta materia, sino todas. Cuando le encuentran una razón de ser a lo que están estudiando, es mucho más simple. Bueno, creo que por hoy no tengo más nada que decir, salvo que solucionar esto de de las 100 personas que están conectadas y que por Teams tendríamos eso resuelto. Bueno, eh, ¿alguna pregunta más por hoy? Si no, el miércoles nos vemos ya en Teams y esperemos que estemos todos para empezar a darle una formalidad al inicio de la cursada. Bueno, Perdón, profe, a mí me llegó el aviso de que las clases van a ser por Teams en el calendario, pero el link sigue siendo el de Meet, ¿puede ser? No, no hay ningún link de Teams. supuestamente es eso. Lo que cuando entres, en el mismo vas a tener un acceso a, vas a tener acceso a Teams. Yo Ah, lo te que, redirige automáticamente. exacto, yo lo único que hice, porque no, cuando nos quejamos, cuando esto vino así, el trimestre pasado nos pasó lo mismo. Nos dijeron que no se podía con más de 100, entonces decimos, ¿cómo hacemos? Nos ponen clases de más de 100 y no tenemos ninguna herramienta. Entonces nos dieron un plugin a los profesores que se pone dentro de Meet, es todo el paquete Office, todo el paquete G-Office común, que lo que hace es, ahora, ¿vieron cuando ustedes hacen una reunión de Meet? Nada más que a nosotros, a ustedes por defecto le ponen crear una videoconferencia, hacen clic